tenemos a nuestro columnista habitual, el antropólogo platense Juan Cruz Medina, y lo saludamos con afecto y valoración. Hola Santiago, Cintia, Daniel, operación, gracias por usar el descriptor que a mí me gusta. Yo soy licenciado, pero bueno, esto que nació como una chanza, Santiago lo volvió contra mí de una forma muy tierna y muy afectuosa. Y bueno, corresponde saludar esa intención. Hoy vamos a hablar de esta cuestión de la persecución como parte de la lucha multidimensional que el régimen sionista propone contra el activismo pro-palestino en todo el mundo, además de su lucha contra el pueblo palestino, directamente por el derecho a existir, y en el marco de su operación genocida, una batalla multidimensional, de la que habíamos mencionado otras veces, y que incluye la persecución de activistas en distintas partes del mundo, como en Inglaterra, donde hay 18 detenidos, 18 miembros de Palestine Action, que permanecen detenidos tras una serie de redadas desarrolladas en 2024 con un tipo de operación sugestivamente similar a la que condujo a la detención del trabajador metalúrgico Cristian Díaz, que estuvo 9 meses detenido entre el junio de 2023 y el 12 de marzo de 2024 en el penal de Marcos Paz, bajo la figura de la prisión preventiva, ¿no? En una medida dispuesta por el juez Lijo, siguiendo la doctrina Irurzun, ¿no? Que es como una especie de presunción de culpabilidad, y bajo la excusa de la imposibilidad técnica para la policía de realizar la pericia de su celular, que les permitió tenerlo 9 meses detenido, bajo figuras tan pesadas como el odio racial o la instigación al terrorismo, y cuyos medios de prueba fueron, bueno, el uso de la bandera palestina, publicaciones en Facebook, anotaciones en árabe, una libreta a mano y un cuadro pintado a mano, diciendo que esta medida fue solicitada por la Embajada de Israel. Decíamos que esto tiene una continuidad en el plano internacional porque, bueno, el 8 de marzo de este año, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos habían arrestado a Mahmoud Khalil, que es alumno de la Universidad de Columbia. Esto lo habíamos mencionado en columnas anteriores, pero hoy, bueno, es el tópico específico, y que había sido uno de los principales referentes de los acampes pro-palestinos. Bueno, también había sido detenido Monsef Madawi, que había sido fundador de la Unión de Estudiantes Palestinos. También había sido detenida y deportada Raya Alawiye, una doctora libanesa. Alawiye había estado en los funerales de Nasrallah, pero recordemos que Nasrallah también era un referente civil de la vida política del Líbano, un funeral a los que asistieron 55.000 personas. Además, era residente desde hacía más de 15 años en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, nada, lleva más tiempo que Elon Musk, ¿no? O sea, es una migrante con más tiempo que lleva Elon Musk en Estados Unidos. Y bueno, además doctora por la Universidad de Boston. Y así. Bueno, en nuestro país esto tiene un correlato con el cambio en la titularidad de la DAIA. La DAIA es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, nuclea 140 instituciones, fue fundada hace 90 años, y que siempre que sale alguna voz, especialmente se la agarran con las voces judías porque consideran una especie de crimen imperdonable que tiene que ver con, ellos plantean un discurso de judiófobo o antijudío cuando, bueno, no por su condición sanguínea o religiosa de judíos, sino meramente porque nunca se refirieron al judaísmo como tal, posiblemente por sus vínculos familiares, pero ni Brisky, ni Berkovich, ni Timerman en su momento habían tenido nada contra la gente de su propia comunidad, sino que señalaban siempre, en todos los casos, las políticas del Estado de Israel. Pero la DAIA viene desde 2018, con el cambio de titularidad, con Jorge Knoblitz a la cabeza, con esta medida de judicialización del activismo pro-palestino en el país, y bueno, él había llegado hablando de un aumento en un año, entre 2017 y 2018, de los ataques antisemitas del 200%, sin especificar muy bien a qué se refería. En un acto
que en el uso de la palabra lo había precedido Patricia Bullrich. Fue en el año 2018, ella había sido también ministra de Seguridad. Bueno, incluso después este mismo titular reconoció errores y desaciertos durante la dictadura militar. Esto forma parte de un nuevo contexto en el cual hay un giro más marcado hacia la política sionista, en la política exterior del país, ¿verdad? Porque estamos hablando nada menos que de que el canciller argentino, Wertheim, que es un empresario de tecnología, de medios de comunicación, de alimentos, de bebidas, de seguros, o sea, básicamente, ¿no? De los negocios que maneja el complejo militar tecnológico israelí, tecnología y comunicación, de alimentos y bebidas, que es el principal, usa como principal insumo el agua, ¿no? Recordemos Mekorot y recordemos las luchas por apropiarse de todas las cuencas superiores de agua en Mendoza y demás, y todo el activismo que hay por el agua en la Argentina, y de eso, y al negocio de seguros, ¿no? O sea, bueno, la financiación, a la ruta de la guita, ¿no? Había sido presidente del Comité Olímpico Argentino, había sido cercano al kirchnerismo y juró sobre la Torá, ¿no? En un giro extraño para un país católico. Motivó en su momento comentarios religiosos de Milei. Hemos salido del formato tradicional. Me pareció pertinente y apropiado hablar sobre el parashat de esta semana, que es la parashat Let Lejá, que de alguna forma desconcertó tanto a no judíos como a judíos no religiosos. Esta asunción de Wertheim motivó la pregunta de Mangel, que es una de las operadoras favoritas, vamos a decir la usina es Infobae, pero tanto ella como Feynman son algunos de los operadores más frecuentes de la DAIA cuando sale a atacar, insistimos, a Berkovich para lo que había sido su comentario sobre los discursos de la AMIA y de la DAIA después del 18 de julio, después del nuevo aniversario del atentado a la AMIA el año pasado, o para Norman Brisky en su alocución sobre Gaza jamás será vencido, en los Martín Fierro. Bueno, Romina Mangel había comentado para el momento de la asunción de Wertheim se había animado a preguntar si había existido algún canciller judío antes, ¿no? O sea, ignorando a Timmerman. Y cuando le dice, sí, estuvo Timmerman, ella se apresuró a explicar, bueno, alguien comprometido con la comunidad. Alguien comprometido va con la política sionista, ¿no? Porque Timmerman, una vez más, no solamente tiene que ver con la portación de apellido, que es uno de los argumentos que usan estos sionistas, o pseudoargumentos, sino que era parte activa de la comunidad. Tomó parte activa en la cuestión AMIA, en la búsqueda del esclarecimiento. Y bueno, me parece que son todos hilos que ahora nos tienen conmovidos con la cuestión de Vanina Biasi. También había tenido lugar un día antes del comienzo de la feria, recordemos, el 30 de diciembre, la confirmación por parte de la Sala Tercera de la Cámara de Casación porteña no hay una confirmación, revoca la absolución a Alejandro Bodart, dirigente del MST, del Frente Izquierda, en un fallo dividido, le condenan a 6 meses de prisión en suspenso. O sea, le había sido revocada, le había sido declarado suelto en esa causa y se le revocó esa absolución, imponiéndole además las costas del juicio. Esto sobre Bodart. Y ahora, últimamente, a Vanina Biasi, ¿no? O sea, hay una serie de actos persecutorios, tanto sobre declaraciones como sobre el activismo, que desembocan en cárcel, intervención de unidades antiterroristas encapuchadas, jueces actuando en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Argentina, en todo un modus operandi que confirma que tiene una dirección este modo de acción, ¿no? Sí, Juan Cruz, acerca de lo de Bodart, nosotros entrevistamos a su abogado defensor, Ismael Jalil, y va a estar próximamente con nosotros, pero ahora estaba abocado a una presentación, porque supongo que habrá apelado a la Cámara de Casación y sería la última apelación posible ante la Corte Suprema, o eventualmente habría que ver si se puede presentar ante la Corte Interamericana. Es gravísimo, la verdad que es gravísimo porque los argumentos fue un fallo dividido, pero los argumentos de los jueces, en este caso de Maíquez y de Franza, son copiados de los casos anteriores en los cuales
nada, son parte de los argumentos del aparato colonizado, del aparato judicial colonizado, ¿no? Por Te el... diría que también asombra, por ejemplo, un juez que por ahí estaba sobrevalorado con la cuestión de derechos humanos, el que condenó o inició la denuncia contra Vanina Biasi, que bueno, que eran argumentos tan elementales, básicos, que daba la impresión que lo había escrito él, por dos razones, porque centralmente porque es un tipo, no sé si es erudito en el derecho, pero sabe lo suficiente como para escribir algo mucho mejor que eso. Pero por lo visto fue una intervención política más que jurídica. Claro, se nota esa mano por la convergencia de tiempos, ¿no? Qué rápido sale Infobae a responder en estos casos y a casi a dictar la cuestión de que el discurso de una Palestina única y unida es una especie de discurso antijudío, cuando obviamente en esa Palestina todos nos imaginamos a los judíos. Lo hemos dicho acá, pero lo ha dicho también todo el activismo. Y mal podrían, insisto, distintas personalidades atentar contra sus propios amigos, familiares que los tienen en la comunidad y que no tiene que ver con eso, pero siempre aparece la cuestión de que como si la existencia palestina supusiera una opresión étnica o religiosa sobre la población nacional israelí. Y no aparece nunca en esos discursos, pero sí aparece siempre en los fallos, sí aparece siempre en los argumentos para los procesamientos. Te cuento, no está constituido todavía, pero se está conformando un grupo de abogados de todo el país para que se ocupe coordinadamente de los ataques que sufren los que son solidarios con la causa palestina, porque básicamente es eso. Me invitaron a participar en ese test, pero está todo a crearse. Avisanos por favor, porque es muy importante no dejarse intimidar, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión de promover la censura, la autocensura en los claustros y en realidad de acallar, ¿no? Parecería que la respuesta es muy claro. Yo te digo, no, anda vos amigo, que sos vos. No, pero habría que ver también de fomentar esos espacios. Ahora, en Argentina no sucedió, pero en Estados Unidos y creo que Inglaterra y otros países han atacado a estudiantes universitarios de distintas formas, ¿no? Algunos que mencionaste vos, pero a veces meramente solidarios, que son de los países esos, no son ni palestinos ni de un país árabe. Por suerte acá no ocurrió todavía, pero bueno, hay que estar preparados porque podría llegar a ocurrir, porque hay tal mezcolanza y que mucha gente pareciera que no tiene claro de quién hablamos cuando hablamos del sionismo, de quién hablamos cuando hablamos del Estado de Israel y demás. Hace falta machacar en eso porque mucha gente no lo tiene claro para nada y otros obviamente que malintencionadamente hacen como si no lo tuvieran claro. Sí, yo lamento capaz un poco la exposición apresurada, pero para sintetizar un poquitito, ahora acabándoseme el tiempo, sobre esto que decís, decir que este lobby militar político judicial tiene ramificaciones, lo que yo quise explicar es que tiene ramificaciones económicas y políticas del empresariado argentino, que es un lobby con mucho peso especialmente en Argentina y en Estados Unidos, por el peso no de la población judía o de la población israelí, sino de las asociaciones intermedias que tienen una inserción fuerte en la sociedad civil argentina e israelí, y que es lo que la DAIA representa, a diferencia de la AMIA, que en todo caso son trabajadores. Pero las asociaciones intermedias tienen una vocación política más marcada, que hay usinas que son internacionales de la información del lobby sionista como Infobae, que operan en Argentina y que nacieron en Argentina, que Werten, Eilstein y todos estos empresarios, bueno, tienen que ver con esto, que hay voceros encumbrados y que hay un modus operandi que está operando a nivel global, en Occidente, como decís vos, en países no árabes, donde siempre sigue la misma mecánica, ¿no?
una especie de grupos de tareas. Son grupos oficiales de unidades antiterroristas, pero que van encapuchados, con lo que eso significa, se le dejo a la hermenéutica, pero interpretar lo que quiere decir un actor estatal al que no le ves el rostro, que irrumpe en las casas, secuestra a las personas, les inicia procesamientos por discursos en defensa del pueblo palestino y contra los crímenes del sionismo. Y que bueno, que acá en Argentina tenemos el caso de Cristian Díaz, que murió 4 meses después de ser liberado. Y no sabemos qué quiere decir eso. Pero bueno, para mí es evidente, pero no tengo evidencia. Pero sí planteo fuertemente la hipótesis de que se lo pueden haber causado y que, bueno, nada, que tengamos mucho cuidado, pero que también no tengamos miedo y digamos claramente que son operaciones políticas destinadas a silenciar las voces que resisten. Sí, y es un atentado a una libertad individual básica, a la libertad de expresión. Regímenes, ¿no? Regímenes. ¿Cómo? No, que ellos que hablan de los regímenes, ¿no? Que vivimos bajo un régimen, eso también. En realidad ellos atentan contra la libertad de expresión, contra las libertades individuales, cuando se escudan en una presunta antidiscriminación. Bueno, nos llegó el tiempo, Juan Cruz, te agradecemos mucho. Este tema lo vamos a ir tratando porque es fundamental. Así como hablamos de BDS, como hablamos de Mecorot, este tema es centralísimo para este programa y lo vamos a seguir tratando y vamos a seguir conversando contigo, con Ismael Jalil y con muchos otros representantes de la solidaridad con la causa palestina. Te mandamos un abrazo, señor licenciado en antropología. Fuerte abrazo, amigues. Cuídense mucho.